Soy Jennifer Buchayliot y voy a hablar sobre la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es causada por un factor interno que produce alteraciones en el funcionamiento de un organismo como es el páncreas. El páncreas produce una hormona llamada insulina. Esta se distribuye por todo el torrente sanguíneo, permitiendo que el azúcar entre en las células. Yo lo relacioné con la edad contemporánea, que es donde se producen los grandes avances médicos. En un primer momento se creía que la enfermedad era causada por un organismo agresor y otro agredido. En un segundo momento se lo empieza a relacionar como un proceso dinámico entre el medio y el ambiente, donde influyen los factores históricos, sociales y culturales. Yo esto lo relacioné con los últimos avances médicos en la diabetes, que son los monitoreos de glucosa continua, que es un parche que uno se coloca mediante una aguja en la piel y acerca el aparato y le mide la glucosa. Las bombas de insulina son uno se coloca también un parche y un aparatito que le va pasando insulina de forma continua al cuerpo. Y los parches de insulina se usan en el exterior, que ellos se encargan solo de hacer todo el trabajo. La persona no tiene que intervenir ni medir la glucosa. El parche se da cuenta cuando el cuerpo tiene la glucosa alta y envía insulina. La Organización Mundial de la Salud define la salud como todo proceso, a la salud como el proceso de bienestar, tanto físico, social y cultural, y no por la ausencia solo de la enfermedad. No hay vacuna para su cura, pero porque la vacuna es, uno se inyecta un antígeno que el cuerpo lo reconoce como si fuera la enfermedad y ahí crea los anticuerpos. La OMS creó el Día Mundial de la Diabetes en 1991 por el aumento de casos. Se eligió el día el 14 de noviembre porque fue el día que nació Frederick, que fue el descubridor de la insulina, que se descubrió en 1921. Algunos síntomas de la diabetes para tener en cuenta son la visión borrosa, el cambio de humor, micción frecuente, sed, cuando uno se lastima tarda en cicatrizar, e infecciones. Las acciones de salud es todas las medidas para evitar la propagación y la manifestación de las enfermedades, y quienes se encargan de esto son el sector privado, las ONG y el Estado. El sector privado se encarga de los medicamentos, de las investigaciones. Las ONG trabajan en cuanto a la prevención y promoción. En el caso de la diabetes no hay prevención porque no se conoce de dónde viene, qué es lo que causa esta enfermedad, pero la promoción yo creo que se puede relacionar en cuanto a a promoción en cuanto a cómo cuidarse, las charlas, capacitaciones, me parece que podrían entrar ahí. El Estado tiene como obligaciones respetar los derechos humanos, garantizar su libre goce y promover que todo esto se lleve a cabo. Las políticas sanitarias son protocolos, decisiones que se toman en cuanto a cómo trabajar la salud. Hay una política sanitaria que crearon el gobierno, que es un programa que se llama ProNadia para las personas con diabetes, que trata las enfermedades no transmisibles, decía el gobierno, y tiene todas pautas de cosas a futuro y lo que se debe llevar a cabo ahora, como brindarle los insumos, que no le falta a las personas con diabetes los insumos,
charlas en cuanto a en cuanto a había charlas para personas docentes que tienen niños con diabetes en el aula, que me pareció muy interesante. Después es un derecho social, porque forma parte de los derechos humanos, que son todos los derechos que tenemos las personas por el solo hecho de pertenecer a la humanidad. Hay otros derechos como el derecho civil y político, los de derechos de solidaridad y de los pueblos, y los derechos sociales y económicos. Este derecho social tiene elementos esenciales, que son disponibilidad de hospitales y centros de atención, accesibilidad, que todas las personas puedan acceder sin importar quién sea esa persona, que no sea discriminado, aceptabilidad en cuanto a los médicos y las instituciones que lo brinden a privacidad y que respeten a esa persona que se va a atender. Y después calidad, que sea de calidad, tanto los estudios, los medicamentos y los lugares de atención. Después, el sistema sanitario tiene 3 pilares, que son las obras sociales, el sector privado y el sector público. El sector privado, como ya dijimos, atiende a sus asociados, igual que las obras sociales. Vos tenés que pertenecer a una obra social para que te brinde los insumos o que te dé para hacerte los estudios. También brindan actividades recreativas, centros para ir a hacer actividades. En cambio, el sector público no hace distinción de las personas, atiende a todos por igual, y yo te lo relacioné con lo de salud, pobreza y desigualdad. Porque una persona diabética que no tiene trabajo, es imposible llegar a una atención y tener una buena calidad de vida, que es de lo que se encarga las acciones de salud, de garantizar una buena calidad de vida de las personas que viven en la sociedad. Entonces lo relacioné con lo de salud, pobreza y desigualdad, porque una persona con diabetes que no tiene trabajo no puede acceder a las cintas para medirse la glucosa o las inyecciones. Los avances que hablamos anteriormente, como las bombas y eso es algo que una persona que no tiene trabajo o que no tiene obra social no la va a poder conseguir, porque lo público no te puede brindar esos aparatos. Entonces, una persona que no tiene trabajo debe ir al hospital. En el hospital te dan los medicamentos, pero una cierta cantidad, porque tienen que tener para todos. Y una persona con diabetes pasa al nivel de pobreza o desigualdad porque necesita 5 cajas por mes de tiritas, y cada caja sale 19.000 pesos. Es algo imposible de llegar, entonces no se va a poder hacer los controles 4 veces por día como uno necesita. Entonces ahí aparece la desigualdad. Después los tratamientos, yo puse que son importantes y que no se puede dar uno sin el otro. Porque está que uno se debe inyectar la insulina, hacer la medición de la glucosa, y el otro muy importante es la alimentación, que debe ser equilibrada y variada. La alimentación deben estar en cuenta, se debe tener los 6 grupos de alimentos, como son las grasas, azúcares, carnes y huevos, frutas y verduras, la leche y los cereales y legumbres. También se deben tener en cuenta los factores como son ecológico, dependiendo de la zona que uno vive, va a haber algunos alimentos con más frecuencia que sobre otros. Los biológicos, que es lo que nuestro cuerpo necesita, que es muy importante en la diabetes. Si uno consume mucha pizza o papa, le va a subir más rápido la glucosa. Y lo socioeconómico es poder llegar a comprar esos alimentos, depende de lo que hablamos anteriormente,
si tiene uno la posibilidad de trabajo de adquirir y de poder comprar todos los 6 grupos alimenticios. Esto yo lo relacioné con lo de estereotipos y publicidad y le puse que es importante la ley de etiquetado frontal. ¿Por qué? Porque en la actualidad vivimos en un mundo de consumismo, entonces la persona con diabetes ve mediante la publicidad cosas que se promocionan, que uno quiere adquirir, quiere probar, como son los alimentos, en este caso, que es lo que nos influye a nosotros, y te lo vende la publicidad y vos ves a la persona esbelta, con un físico armónico, y uno quiere probar eso, pero debe tener en cuenta si tiene azúcares o grasa que van a hacer que aumente la glucosa en sangre. Por eso me pareció importante en la relación de la publicidad con la ley de etiquetado frontal, porque es cuando uno ve el octógono y dice el exceso de azúcares, de grasa, de sodio, que eso el diabético lo debe tener en cuenta para prevenir las complicaciones, como serían de riñones, de los nervios, de lo cardiovascular influye mucho. Esto se debe tener en cuenta mucho en las embarazadas. Y después la relación con la ESI, yo puse los ejes a trabajar, que son cuidar el cuerpo y la salud, valorar nuestro cuerpo, reconocer que nuestro cuerpo es uno y que puede ser muy diferente del otro. Después valorar la afectividad, que la persona se pueda decir lo que piensa, que el niño sea escuchado, que cuenten lo que sienten, y ejercer nuestros derechos, porque perteneciendo a la humanidad, como ya lo dijimos, tenemos derechos a recibir una educación digna, del derecho a la salud, el derecho a una vivienda digna. Y yo lo puse esto como para tener en cuenta la prevención de los embarazos de riesgo.